Vamos a entrar en un tiempo de aprendizaje, de meditación en la palabra de Dios. Vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros hoy. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, vamos a estar viendo únicamente 3 versículos de este capítulo, del 12 al 14. Versículos 12 al 14 del libro de los Hechos en el capítulo 1, como parte de esta serie de predicaciones de Hechos, el fundamento de la iglesia. Y bueno, me gustaría comenzar compartiendo con ustedes algo que yo he podido identificar como uno de los desafíos más grandes que tenemos cuando comenzamos a seguir a Jesús. Y lo acabamos de cantar. Uno de los desafíos más grandes que se nos presentan al ser creyentes es poder esperar lo que Dios prometió que iba a hacer en nuestras vidas. Tal vez llegamos a los pies de Cristo con las expectativas de que Él restaurara nuestro corazón, de que Él sanara las heridas de nuestra alma, de nuestro interior, de que Él diera propósito a nuestras vidas. Pero hay un desafío por delante que es poder esperar que esas promesas y esos propósitos que Dios prometió se cumplan en nuestras vidas. Y déjenme decirles que la Biblia está llena de un montón de promesas de Dios. Podríamos mencionar varias, pero hay una exactitud un poco inexacta en el número de promesas que se registran en la Biblia, que son alrededor de 7,500 promesas que Dios da a su pueblo. Imagínense, qué difícil es esperar 7,000 promesas de Dios, porque no nos ha dicho el tiempo, ni nos ha dicho la hora, ni cómo, ni cuándo se cumplirán esas promesas en nuestras vidas. Y es duro ese proceso de esperar lo que Dios prometió que se cumpliría en nuestras vidas. No es una etapa sencilla. Esperar que Dios obre, esperar que Dios responda a nuestra oración, esperar que Dios actúe en la necesidad y en la circunstancia que estamos atravesando, es un proceso complicado, porque esperar nos deja en la incertidumbre del tiempo. No sabemos cuándo hará. Dios no nos firma un contrato donde nos dice la fecha, el lugar y la hora en donde Él va a responder la oración que tanto tiempo llevamos haciendo. Dios no nos dice con exactitud el día en que tal vez va a quitar una enfermedad de nuestro cuerpo. Dios no nos dice con exactitud el día en que tal vez Él va a proveer lo que estamos pidiendo. Dios no nos dice con exactitud. Y esperar entonces para nosotros como seres humanos nos vuelve un poco inquietos. Nos vuelve un poco humanos, nos vuelve un poco irritables, porque esperar nos saca de nuestra zona de confort, nos saca de nuestra zona de tener todo bajo control. Y la vida de un creyente, familia, atraviesa por esto un montón de veces. Esperar a que Dios obre, lo vas a vivir un montonal de veces. ¿Cuántas veces has tenido que esperar? Tal vez ahorita estás atravesando por un proceso donde tienes que ser paciente, donde tienes que esperar a que Dios obre, donde tienes que esperar a que Jesús responda, donde tienes que esperar a que Dios sea evidente en tu vida. ¿Cuánto tiempo llevas esperando tal vez que Dios se mueva? ¿Cuánto tiempo llevas esperando que la promesa de Dios se cumpla, de Dios en tu vida? Este mensaje es para ti, porque en el libro de los Hechos, en estos 3 versículos que vamos a leer, vemos a los discípulos atravesando un momento muy, muy parecido a esto que nosotros vivimos constantemente, de esperar a que Dios se manifieste, esperar a que Dios responda, esperar a que Dios haga algo en nosotros. Y recordemos que en el contexto de lo que estamos viendo del libro de los Hechos, hemos hablado que Jesús se apareció después de su muerte. Jesús se aparece resucitado en el momento de la historia en donde Él muere, es sepultado, resucita al tercer día, y 40 días después de eso se aparece con sus discípulos en un cuerpo glorificado, en un cuerpo perfecto. Y entonces Jesús se aparece a ellos después de su muerte y les demuestra
a través de su resurrección, que lo que dijo acerca de lo que Él prometió que resucitaría al tercer día era verdad. Porque recordemos que los discípulos estaban un poco tristes, estaban un poco incrédulos de que Jesús iba a resucitar, y entonces después de este tiempo Él se presenta a sus discípulos como resucitado en un cuerpo glorificado, diciéndoles: miren, lo que yo dije fue verdad. Y entonces después de eso les da instrucciones, ¿verdad? Lo que ya estuvimos hablando. Les da instrucciones precisas para llevar ese mensaje de salvación, de restauración, de esperanza y hacer misiones a aquellos que aún no lo han oído. Y ya vimos que les da un par de promesas en estas últimas instrucciones que Jesús les da a ellos. Número 1, que vendría sobre ellos el Espíritu Santo. Y número 2, que Él volvería. Son las últimas dos promesas que Jesús le hace a sus discípulos. Va a venir el Espíritu Santo. Yo me voy a ir, pero no os voy a dejar solos. Va a venir el Espíritu Santo, y en el cual ustedes recibirán poder para hacer estos mandamientos y para cumplir con esta tarea que yo les estoy dando de ser iglesia, de llevar el mensaje, de compartir lo que he traído a este mundo de salvación, de esperanza. No lo harán solos, lo harán por medio del Espíritu Santo. Y la segunda promesa que les da es que Él va a volver de la misma manera en la que se fue. Estas son las últimas dos promesas que le da Jesús a sus discípulos. Pero la verdad es que estas dos promesas no tuvieron una certeza del día, ni la hora, ni el lugar en donde sucederían. Nadie sabía en ese momento cuándo sucedería. ¿Qué hacen los discípulos mientras esperan la venida del Espíritu Santo? Hay incertidumbre, hay duda. Los discípulos estaban a lo mejor preguntándose: ¿cuándo va a suceder eso? Tenemos una gran tarea que Jesús nos dejó, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo va a venir el Espíritu Santo? ¿Cuándo vamos a empezar a hacer esto que Jesús nos pidió que hiciéramos? ¿Cómo esperar la promesa que Dios les hizo? Y es lo que vamos a ver hoy, familia. El texto de hoy nos enseña la correcta actitud que los discípulos tomaron mientras esperaban que se cumpliera lo que Jesús dijo. ¿Cuál es la correcta actitud que ellos tomaron mientras esperaban que se cumpliera esta promesa del Espíritu Santo? Y ahora para nosotros, la iglesia, que ya tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo esperar que Él vuelva? ¿Cómo esperar que Jesús vuelva? ¿Cuál es la actitud que debemos tener mientras llega aquel día glorioso en que Él vuelva como se fue, en esa nube gloriosa? Y para nosotros es un ejemplo a seguir para esperar las promesas de Dios en nuestras vidas. Pastor, es que yo he estado orando mucho tiempo por eso. Es que yo he estado orando mucho tiempo por eso. Es que yo espero que Dios cumpla lo que dice la palabra en mi vida. Ok, necesitas saber esperar en esos momentos difíciles cuando no tienes mucha fe, cuando parece que Dios no responde. Y el título es ese: la actitud correcta para esperar. Vamos a leer estos 3 versículos nada más, por favor. Hechos 1, del 12 al 14. Entonces, los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. ¿Qué podemos ver nosotros en estos 3 versículos de una actitud correcta para esperar lo que Dios prometió? Y este es un mensaje que personalmente habló mucho a mi corazón, porque la Escritura hoy nos está dando estas herramientas espirituales, familia, para que la espera en un proceso de dificultad, en un proceso de prueba, en un proceso en donde nuestra fe está siendo perfeccionada, sepamos hacerlo de la manera correcta.
Porque ¿a quién le gusta esperar con ansiedad? ¿A quién le gusta esperar viviendo con temor de, ay, ¿cuándo será? ¿Cuándo sucederá? ¿Cuándo voy a salir de esta situación? ¿A quién le gusta esperar así? Se vuelve un proceso oscuro, se vuelve un proceso triste, se vuelve un proceso en donde la ansiedad y la tristeza pueden llevar tu vida hacia la depresión. Y por eso muchos cristianos hoy viven en depresión, porque no han atendido el consejo de la Escritura de saber esperar con la actitud correcta lo que Dios prometió. Y en primer lugar, la primera actitud que debemos notar nosotros en estos 3 versículos es la actitud de la obediencia. La actitud de la obediencia. Y hay una acción que nosotros vemos en el versículo número 12. Entonces volvieron los apóstoles a Jerusalén. Los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado el Olivar. Y hermanos, familia, fue un acto de obediencia directa al mandato de Jesús. Vamos a ver los versículos 4 y 5 que están ahí mismo en el capítulo 4. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Dice la palabra, mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén. Qué fácil. Vamos a regresar a Jerusalén, ahí se va a manifestar la promesa de Dios, ahí va a cumplirse lo que Jesús nos dijo antes de que se fuera. La promesa de que vendría el Espíritu Santo, familia, estaba acompañada de esta instrucción que no tenía alternativa alguna. Las palabras de Jesús fueron concretas, no se vayan de Jerusalén. Pero los discípulos fueron obedientes a pesar del peligro que esto representaba. Jerusalén, el centro religioso del pueblo de Israel. ¿Qué acaba de pasar hace unos días? Acaban de crucificar a Jesús. Acaban de rechazar al Hijo de Dios por una religiosidad y un fariseísmo en donde Jesús no cumplió las expectativas que ellos tenían de un Salvador. Y fue tal el odio y el rechazo que lo llevaron a la crucifixión. Ahí en Jerusalén. Ahí era, era el avispero, era el panal de las abejas. Y Jesús les está diciendo, no se vayan de Jerusalén. Ellos no se fueron a sus casas ni regresaron a la pesca. Ellos fueron al lugar que se les indicó, a pesar de que Jerusalén era un lugar de alto, de máximo riesgo para sus vidas. Vamos a regresar al lugar en donde no quisieron, donde señalaron, donde acusaron, donde están los que no quieren a Jesucristo. Regresarían al nido de los fariseos. Ellos van a regresar al lugar en donde se encontraban todos aquellos que acusaron a Jesucristo de falso, de charlatán, de hereje. Y los discípulos eran sus seguidores, y por supuesto que mucha gente conocía a quiénes eran los discípulos de Jesús y los identificaban bien. Ellos no iban a pasar desapercibidos en Jerusalén. Sabían quién era Pedro. Sabían quién era Simón el celote. Sabían quiénes eran sus discípulos. Sin embargo, tomaban la actitud de la obediencia. Representaba un riesgo tremendo de que llegaran a Jerusalén y, estos son seguidores de Jesús, pues también vamos a darles, ¿no? Era un alto riesgo, pero ellos fueron tajantes y radicales con su obediencia. ¿Por qué? Porque parece que volvieron a tener fe y a creer con firmeza en las palabras de Jesús. Lo vieron resucitado. Sus discípulos lo vieron resucitado. Y se dieron cuenta de que verdaderamente era Jesús, y es por ello que entonces ellos vuelven a recuperar la fe y vuelven a recuperar la esperanza. Pero seguimos viendo a la humanidad y la imperfección de los seres humanos, familia. ¿Por qué? Porque los discípulos obedecen radicalmente hasta que vieron que Jesús estaba resucitado. ¿Por qué no creyeron con tal firmeza ese domingo por la mañana y en vez de estar tristes y sombríos porque su maestro había muerto? ¿Por qué no estaban contentos y alegres porque sabían que ese día el sepulcro iba a amanecer vacío? ¿Por qué no estaban así? Porque se refleja la humanidad de todos nosotros. Hasta que no lo vemos, no lo creemos. Pero Dios nos pide y nos llama a una obediencia que viene de la fe.
y no de nuestra vista. Ver a Jesús con sus propios ojos devolvió la fe a sus corazones. Esto nos habla de lo débiles que son nuestros corazones, familia. Esto nos habla de lo débil que puede ser nuestra fe frente a circunstancias difíciles. Tenemos falta de fe mientras esperamos la promesa de Dios. Tenemos ausencia de esperanza y por lo tanto ser obedientes es mucho más difícil cuando no le podemos ver. La obediencia radical de los apóstoles nació de una seguridad y confianza de que Jesús fue fiel con lo que prometió de resucitar. Él prometió resucitar y ya me lo demostró. Entonces ahora sí voy a ser obediente. ¿Y qué pasa con nosotros que no le podemos ver físicamente? Se vuelve más complejo creer. En un mundo difícil se vuelve más complejo creer en que Dios existe. Se vuelve más difícil creer y defender que verdaderamente Jesús es Dios. Pero nosotros no tenemos que verle físicamente, familia, porque tenemos el testimonio de las Escrituras para saber que tenemos un Dios que está vivo, para saber que tenemos un Dios que está vivo. Y necesitamos ser radicalmente obedientes mientras esperamos. Pero ¿saben? A veces creemos que tenemos alternativas. Cuando Jesucristo nos da instrucciones, nos tomamos la libertad de inventarnos alternativas. Imagínense si esto lo hubieran hecho los discípulos. Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén. Y Pedro preguntó, ¿qué tan lejos de Jerusalén? Podemos quedarnos afuerita, ¿no? Podemos quedarnos al margen de la ciudad. Y entonces, ahí también estaremos haciendo caso a lo que Jesús dijo. Pero no. ¿A dónde fueron? Al aposento alto. Ahí estaban. Y muchas veces nosotros, hermanos, cuando recibimos las instrucciones de la palabra de Dios, cuando recibimos el consejo de la Biblia, cuando sabemos con claridad y con conciencia qué es lo que Dios quiere, nos tomamos la libertad de añadirle algunas alternativas a esas instrucciones. ¿Qué instrucciones te dio Jesús que tienes que obedecer hoy mientras esperas que Él actúe en tu vida? Yo te ayudo. Él quiere que seas santo. Él quiere que resistas a las tentaciones. Él quiere que en medio de la espera cuides tu corazón. ¿Con quién te relacionas? ¿Quién es tu círculo de amistades? ¿En qué inviertes tu tiempo? Él quiere que en medio del trabajo, de tus actividades diarias, te conduzcas con rectitud e integridad. Él quiere que seas justo. Él quiere que seas transparente y honesto. Él quiere que lo ames con todo tu corazón. Él quiere que mientras esperas seas obediente en darle el primer lugar por encima de todas las cosas. ¿Cómo estás obedeciendo su palabra mientras Él regresa? Yo no sé cuándo va a volver. Yo no sé cuándo va a cumplir esto que su palabra nos dice. Pero yo tengo que obedecerle con fidelidad. Esa es una actitud correcta mientras yo lo espero, siendo obediente con fidelidad. Los discípulos estaban en el lugar correcto mientras esperaban. Estaban en el aposento alto. Y esto nos lleva a la segunda actitud correcta para poder esperar que Dios obre, que Dios actúe, que Dios responda. La actitud de la unidad. Y aquí podemos destacar algo. Dos cosas. Identidad y comunión. Identidad y comunión. Porque miren, cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María, de la madre de Jesús, y de sus hermanos. Y la lista de nombres que encontramos aquí, hermanos, nos hace énfasis en que nadie faltó. Nadie faltó. Bueno, sí faltó alguien, pero sabemos qué pasó con él, ¿verdad? Nadie faltó. Estaban todos los discípulos. Todos los apóstoles estaban presentes, incluyendo, hermanos, aquellos que habían dudado o negado a Jesús. Estaba Pedro ahí. Y no solamente eso, han recuperado ellos la identidad como seguidores, como discípulos de Cristo. Aunque dudaron, aunque lo negaron, aunque le dieron la espalda en esos 3 días de tensión donde lo crucificaron, aunque dijeron que ellos no lo conocían por miedo, por falta de fe, por intentar salirse de esa situación, ellos han recuperado la identidad como discípulos. ¿Por qué?
Porque Cristo les ha demostrado que resucitó. Porque Cristo les ha demostrado que lo que Él prometió, lo cumple. Pero el texto nos dice que estaban unidos, en una común unión, en una común unidad. ¿Y qué era aquello, hermanos, que afirmó su identidad y su comunión? ¿Qué era lo que los unía? Solo Cristo, solamente Cristo. Cristo, su sangre, eran el vínculo entre esta comunidad de hombres y mujeres. E incluso, familia, este es el poder de la unidad en Cristo. En esta lista también se mencionan, incluso vemos a 2 hermanos de Jesús. Pero ¿qué creen? Esos hermanos de Jesús antes no respaldaban y no creían en el ministerio de Él como Hijo de Dios. Sus propios hermanos, ellos nunca creyeron en el ministerio de Cristo. Pero ahora están ahí, porque lo dice el texto, en la reunión que tienen los discípulos, siendo obedientes a la instrucción de Jesús de quedarse en Jerusalén. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente, en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Este es el poder de la unidad en Cristo. Ellos están esperando en una común unión, diciendo, Cristo es nuestro vínculo. Y esa es la enseñanza para nosotros, hermanos. ¿Cuál es el vínculo de nosotros? La unidad era indispensable para que sucediera lo que sucedió después, cuando vino el Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante. La unidad era indispensable. Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Jesús estaría presente en medio de su iglesia. Hermanos, la espera no es solitaria. La espera es comunitaria. La espera no es solitaria, la espera es comunitaria. Por eso tanta insistencia en, hermanos, vamos a orar unos por otros. Hermanos, vamos a llevar las cargas los unos de los otros. Hermanos, vamos a estrechar estos lazos de familia, de comunidad, de cercanía, de relación, porque la espera no es solitaria, es comunitaria. Y es muy importante que mientras esperamos que Dios manifieste su poder en nuestras vidas, mientras esperamos que Dios cumpla sus promesas, nos mantengamos adheridos, hermanos, a su comunidad, a la iglesia, a la congregación. Yo les he dicho que me da mucha curiosidad y es algo tan ilógico y tan incongruente cuando alguien dice, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y todos nosotros podemos concluir que entonces no estás creyendo en Dios. Porque Dios no nos llamó a ser individuales. Dios no nos llamó a ser iglesias de uno. Dios nos llamó a ser una comunidad de fe. Y mientras esperamos, mientras estamos atravesando ese momento difícil, complicado, en donde estamos pidiendo que Dios actúe, necesitamos estar adheridos a la iglesia. Jesús no nos llamó a creer que en nuestra soledad o lejos de la iglesia vamos a encontrar fortaleza para esperar. Hermanos, necesitamos aprender que la iglesia es ese lugar, es esa comunidad escogida por Dios para nuestro crecimiento, para nuestro sostenimiento y para nuestro fortalecimiento. Pero ¿qué pasa si nosotros somos intermitentes con la iglesia? ¿Qué pasa si nosotros somos inconstantes? ¿Qué pasa si nosotros no tenemos un compromiso con mi comunidad de fe? Entonces voy a terminar perdiendo mi identidad. Y entonces voy a terminar en un proceso de esperar complicado, confundido, donde mi corazón será lastimado, donde el temor va a inundar mi vida incontables veces, pero no estoy dispuesto a mantenerme adherido y unido a mi comunidad. Si no tenemos la actitud de la unidad, no vamos a estar esperando correctamente. Vamos a estar divididos. Debemos avanzar bajo un mismo propósito, familia. Debemos entender que por sobre cualquiera de nuestros intereses, Cristo es la razón de todos aquí, de todos. ¿O por qué viene usted a la iglesia? ¿Cuál es la razón de que usted venga los domingos? Mientras esperamos, la actitud de la unidad es indispensable porque Dios nos llamó a ser iglesia. Y lo vemos en este texto, ellos estaban juntos. Ellos estaban unidos a pesar de las diferencias, a pesar de todo, a pesar de que cuando llegó Pedro le dijeron, tú te pasaste de lanza, tú lo negaste, tú dijiste que no tenías nada que ver con él. Pero era Cristo quien los unía, era Cristo el vínculo entre ellos, no su carácter humano ni sus debilidades humanas, sus debilidades humanas, era Cristo. Y a veces como iglesia
nos dividimos por humanidades, nos dividimos por cuestiones terrenales, porque no me parece lo que hace este hermano o esta hermana, porque no me gusta la forma en que se lleva esto o aquello. Somos llamados a tener la actitud de la unidad, hermanos, como los discípulos lo tuvieron mientras esperaban que Cristo enviara al Espíritu Santo. Y por último, y lo vemos ahí en el versículo 14 en específico, la actitud de la oración perseverante. La actitud de la oración perseverante. Y es increíble, familia, cómo el texto, cómo la Biblia nos resalta y nos destaca puntos muy importantes para quienes estamos leyendo. Porque pudieron haberse escrito otras cosas de este acontecimiento, pudieron haberse escrito otros datos, otra información. Pero el Espíritu Santo quiso que nosotros leyéramos específicamente que todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente. Y muy claramente la Escritura nos está enfatizando esta acción, una acción específica mientras ellos esperaban. Pudiera habernos dicho la Escritura que mientras ellos esperaban, en la tarde estaban en el aposento alto y en la mañana iban a sus actividades. Pudiera la Escritura habernos dicho que mientras esperaban, buscaron por ahí donde quedarse cerca y a ver cuando venía el Espíritu. No, la Escritura nos dice que mientras ellos esperaban, oraban y rogaban a Dios continuamente, nada más, nada más. Y para muchos de nosotros, esto, hermanos, de la oración perseverante, de la oración continua, de la oración constante, suena a algo totalmente repetitivo que siempre la Biblia nos está diciendo. Ora sin cesar. Tienes que orar, mantente en comunión con Él. La Biblia nos enseña la prioridad de la oración, pero es que en realidad, familia, no hay otra forma. No hay otro camino a la comunión con Dios. No hay otra manera. No hay otro camino hacia la fe más que la oración. No lo hay. Y para los discípulos esto es tan importante porque venía un tiempo fuerte para ellos, porque venía un tiempo difícil, porque venía un tiempo complicado, porque venía un tiempo en donde ellos tenían que esperar. Y en la espera ellos necesitaban fe para poder esperar. Y para poder tener esa fe en esperar, no hay otro camino, no hay otra forma más que la comunión, la oración con el Padre. Orar con perseverancia era la mejor forma de mantener viva su fe. Porque orar, hermanos, es un acto de dependencia divina. Cuando nosotros, no sé la manera y el hábito que ustedes tengan de orar, pero si cierras tus ojos o los mantienes abiertos, cuando tú oras, estás haciendo un acto de dependencia divina. Estás fortaleciendo tu fe. Orar a mí me permite reconocer que bajo mis propios medios yo no puedo hacer que las cosas sucedan. Eso me permite la oración. Reconocer que bajo mis propios medios yo no puedo hacer que las cosas sucedan. Pero ese no es el pensamiento del mundo. Ese no es el pensamiento de la sociedad moderna. La sociedad moderna te dice, si tú lo quieres, lo puedes lograr. Si tú lo sueñas, lo vas a alcanzar. Si tú lo visualizas, lo vas a tener. La oración es un rendimiento, es una humillación de mi vida ante el poder, la voluntad y el propósito de Dios hacia mí. Los discípulos sabían que ellos no podían apresurar la venida del Espíritu Santo. Ellos no tenían el poder para hacer eso. En medio de la espera, había muchos otros factores que lo volvían difícil. El rechazo, el señalamiento, la represión hacia los discípulos de Cristo. No se crean, lo que ellos vivieron durante ese tiempo fue algo fuerte. La crucifixión, la resurrección. Cuando los dos ángeles se les manifiestan y dicen, ¿por qué te quedas viendo a aquel que se fue? Si volverá de la misma manera. Vivieron cosas fuertes durante esos días. Esto hacía mucho más complicado que ellos fueran pacientes para esperar lo que Jesús prometió. Por supuesto que tenían ansiedad, por supuesto que tenían miedo, por supuesto que tenían dudas. Ellos yo creo que se preguntaban, ¿será o no será? ¿Vendrá pronto?
¿Qué tanto son algunos días? Según lo dijo Jesús, en unos días vendrá. ¿Qué tanto? Mateo, tal vez ahí el cobrador de impuestos haciendo cuentas, decir, a ver, Jesús dijo tantos días y bueno, según las fiestas, vamos a hacer una cuenta, Pentecostés, Semana Santa, la Pascua, vamos a ver si algo cuadra por ahí y nos da numerología, ¿no? ¿Quién será ese Espíritu Santo? ¿Cómo será? ¿De qué manera vendrá? ¿De qué forma será? Pero ellos hacen lo correcto. Ellos hacen lo correspondiente, lo correcto para poder esperar. Orar es la manera de confesar que dependemos totalmente del cumplimiento de la promesa de Dios y no de nuestros propios planes, familia. Orar es confesar que dependemos del tiempo de Dios y no de mi tiempo. Y esto es algo con lo que tenemos que luchar como familia, como iglesia, en un mundo en donde se nos dice que nosotros tenemos el control de nuestra vida, de nuestro tiempo, de lo que queremos y de lo que no queremos. La Escritura y la Biblia nos enseña, tú no tienes control de nada. Tú no tienes control de nada. A ver, desenférmate ahorita ya. A ver, vuélvete rico ahorita ya. No tienes control de nada. Despierta mañana por tu voluntad. ¿Qué daño nos está haciendo el pensamiento moderno? Y ahora, hablando de la oración, no debemos ser la iglesia de las oraciones de microondas. Le meto mi oración 3 minutos al micro y espero que ya salga la respuesta de Dios. ¿Cuántos han orado así? ¿Cuántos hemos orado por algo que queremos una sola vez? ¿Cuántos ni siquiera oramos por eso? Yo en varias ocasiones me he cachado así decir, ¿esto que estoy esperando a Dios? ¿Cuándo se lo he pedido? No he doblado mis rodillas. No he permanecido en la perseverante oración. No debemos de ser la iglesia que espera que con oraciones pequeñas, que con una ya hemos cumplido. Y me acuerdo no recuerdo el autor de quien dijo esto, pero lo dije hace algunas predicaciones, hablando acerca de la oración. No sé si fue Spurgeon o alguien más, pero él decía lo siguiente, que cuando estás orando, y algunos recordarán esto, cuando estás orando, estás intentando mover el brazo que mueve al mundo. Cuando estás orando, estás intentando mover el brazo que mueve al mundo. ¿Cuánta energía en oración necesitas para mover al brazo que mueve al mundo? El brazo que levanta el sol, el brazo que mueve el sistema solar, el brazo que mueve y sostiene el universo. Estás intentando mover ese brazo a tu favor con una oración. Es apenas un desgástate en la perseverante oración, porque eso va a alimentar tu fe. Y esto es importante de la cualidad de la oración que nosotros encontramos aquí, hermanos, en el texto. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente. La versión 60 dice constantemente o con perseverancia. Y la perseverancia es una vez, tras otra 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 vez, constantemente, perseverantemente. Y el tiempo en el que se encuentra esta palabra en el idioma original es un tiempo continuo. Todo el tiempo hay que estar orando. Hemos descuidado, hermanos, el hábito de la oración perseverante mientras esperamos. No te canses de orar por eso que estás pidiendo delante de Dios. No te canses de orar porque Él restaure tu vida, tu familia, tu matrimonio. No te canses de orar porque Él abra puertas de trabajo. No te canses de orar porque Él provea para tu familia. No te canses de orar porque Él cumpla su propósito en ti. No te canses de orar. La oración es el trabajo de la espera, familia. La oración nos prepara espiritualmente para recibir su respuesta. Qué increíble es eso. La oración nos prepara espiritualmente para recibir su respuesta. Porque saben que a veces Dios nos da una bendición. A veces Dios responde, pero no estamos preparados espiritualmente para recibir eso. Y entonces atribuimos ese logro, esa meta, ese alcance a todo menos a Dios. Ay, es que yo soy demasiado bueno, soy muy chambeador. Es que yo soy demasiado capaz. Lo hice porque lo alcancé y llegó a mí porque yo soy demasiado bueno. Esta semana vi un video de alguien que decía, no intentes robarle la gloria a Dios. Porque mientras estás esperando, mientras estás atravesando ese proceso en donde requieres paciencia, en donde requieres fe para que Dios en su tiempo, en su momento, bajo su propósito y su voluntad, haga lo que Él quiera hacer contigo, estés listo para que cuando eso suceda,
puedas reconocer que verdaderamente fue Dios quien respondió a tu necesidad. Los discípulos, hermanos, nos enseñan que Dios permitirá, y lo hemos estado hablando en Hechos, Dios permitirá procesos, tiempos, momentos en donde nos va a dejar en la incertidumbre, en donde nos va a dejar esperando, en donde nos va a decir, déjame un momento, déjame tomar mi tiempo. Y ese proceso, familia, puede ser muy oscuro para quienes no saben tomar una actitud correcta para esperar. Porque el enemigo te va a intentar hacer caer, te va a engañar, te va a decir, Dios ya se fue, Él ya no está, te abandonó, no va a regresar, no te va a escuchar, no te va a cumplir. Pero si tú no tienes obediencia, si tú no estás unido a tu comunidad de fe, y sobre todo, si tú no estás en una oración perseverante y constante, va a ser muy fácil que tu fe se tambalee. Pero si lo logras, vas a reconocer que es Dios quien fue fiel y cumplió su promesa en tu vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que nos recuerda, Señor, más que otra cosa, que fiel es el que hizo la promesa, Señor. Y que esperar no significa que no vas a cumplir. Y que tu silencio no significa que no vas a responder. Pero, Señor, tenemos un trabajo bien complicado en medio de un mundo tan apresurado y tan rápido, donde todo sucede en cuestión de segundos. Señor, permítenos hacer nuestra, Señor, esta palabra y entonces comenzar a bajar las revoluciones de nuestra fe, comenzar a bajar la prisa de nuestra fe, Señor. Comenzar a transformar nuestras oraciones de puro quiero y quiero y quiero a Señor, confío en tu tiempo y en tu propósito y en tu momento y en tu voluntad. Enséñanos a esperar correctamente. No es fácil, no es sencillo, Señor, pero tú siempre llegas a tiempo, ni antes ni después. Tú siempre llegas a tiempo. En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, Señor. Amén.